Al final del primer video de esta comparativa, dije que seguiría con esta dinámica una vez que saliera la segunda temporada del remake. Y aquí estamos. Este video no solo es una continuación del anterior, sino también una actualización y corrección de algunas cosas que dije anteriormente. Con casi 100 episodios entre ambas, ya podemos tener conclusiones mucho más precisas para describir cada versión, y creo que estas sorprenderán a muchos. Así que vayamos de lleno con esta comparativa entre el anime clásico de 1996 y la segunda temporada del remake del 2023 de Rurouni Kenshin. En el video anterior ya hablamos más a profundidad de las grandes diferencias que existían en el diseño de los personajes, en la paleta de colores y en la cantidad de detalle en personajes y fondos, y no me quiero repetir mucho, solamente mantener que ambos estilos me gustan. Partiendo de eso, el anime clásico sigue con su estética apagada y los diseños más sobrios que apuestan por un estilo más realista, intentando dejar solamente las características más clave de los personajes. En la primera parte, me parecía que este enfoque no terminaba de encajar del todo, porque todavía estábamos en la época bonita de la historia y los personajes se veían demacrados. Pero ahora, en el arco de Kyoto, tiene mucho más sentido. La seriedad que toma Kenshin, la introspección que atraviesa mientras lidia con los fantasmas de su pasado, el cómo su repentina marcha afecta al resto del grupo y la nueva escala del conflicto, que ya no se limita solamente a un barrio o distrito, sino que amenaza al país entero, hacen que este estilo más sombrío le siente mucho mejor. Por el contrario, el estilo del remake ahora le juega más en contra. Esa paleta de colores más brillante y los diseños suavizados, aunque bonitos, no terminan de transmitir la gravedad del momento. Le resta peso a lo que está en juego, y la serie tiene que compensarlo resolviéndolo de otras formas. Claro, hay que reconocer que esto ocurre por ser más apegado al manga en lo visual, con los colores del cabello, las vestimentas y las proporciones irreales de ciertos personajes. Pero en algunos casos se van al extremo opuesto del realismo del anime clásico, caricaturizando de más los diseños. Por ejemplo, ahí está Senkaku, el gigante de cabeza picuda. Si ya en el diseño original era un tanto ridículo, ahora encima le ponen un casco que lo hace ver aún peor. Otro caso es el de Hiko, el maestro de Kenshin, cuyo cuello en la capa es todavía más desproporcionado que antes. Pero si hay un personaje que realmente merece un espacio para él solo y detenernos a analizar cómo lo manejó cada adaptación, ese es el antagonista principal de esta parte, Makoto Shishio. Aunque visualmente ambos animes lo representan de manera bastante parecida, hay matices en cómo lo trabajan que generan un impacto significativo en el personaje y en lo que transmite. Shishio es ese villano que impone respeto no solo por su fuerza bruta o su habilidad con la espada, al fin y al cabo es el sucesor de Kenshin, sino también por su ideología retorcida y su inteligencia calculadora. En el anime clásico, transmite una sensación de amenaza constante, principalmente por su forma de hablar, calmada, elegante y falta de emoción. Le da un aire inquietante, nunca está seguro de si lo que dice refleja lo que realmente está pensando, y cada vez que habla siento que está en una fina línea entre una mala actuación y una obra maestra de interpretación, y justo por eso brilla. En el remake, por su parte, pasa algo curioso. La serie quiere subirle la intensidad a todo, y la forma en que lo hace es haciéndolo todo más potente. Los golpes son más ruidosos y los ataques más devastadores, con efectos visuales y sonoros que refuerzan el impacto, como ese efecto de vibración en el dibujo, la repetición de los movimientos, hay más sangre y destrucción. Los personajes tienen voces más graves, también son más expresivos y gritan más. Kenshin, Saito, Aoshi, los más representativos, y Shishio no es la excepción. Sigue siendo un personaje imponente, sigue siendo un personaje muy inteligente, eso no cambia, pero el enfoque es distinto. Ahora su voz es más grave y transmite más emociones, revelando un carácter más explosivo y desequilibrado. Y aunque eso le da una dimensión distinta,
también le quita parte de esa elegancia fría que tenía en la versión clásica. Lo cual es compensado con algo que ya se había presagiado desde el inicio de la serie, y es el especial trato que se le da a la iluminación, principalmente con el fuego. Y las escenas donde aparece Shishio y este elemento, visualmente son una maravilla, pero también aumentan su profunda conexión. Pasando al siguiente apartado, la dirección, el remake ha mostrado una mejoría notable en esta segunda temporada, y gran parte de eso se debe al cambio de director. Ahora, con Yuki Komada al mando, la serie ha incorporado más recursos visuales y efectos que le dan mucho más impacto a las escenas más importantes, algo que le había hecho mucha falta en la primera temporada, y que de hecho es una de las mayores fortalezas del anime clásico. Pero aún con esta mejora, el remake sigue arrastrando un problema bastante grande desde sus inicios, y que se mantiene casi hasta el final de esta segunda temporada. Comentaremos ese cambio más adelante, pero hay que decir que al igual que pasa con los diseños y los colores, el remake intenta ser muy apegado al manga. Demasiado la mayor parte del tiempo, diría yo. Se enfoca tanto en alcanzar tal objetivo que llega a copiar, por no decir calcar, la mayoría de paneles del manga para componer los planos de las escenas, como si estuvieran completamente atados a la referencia, lo que termina limitando su libertad creativa. Y algo que yo valoro mucho es la capacidad de proponer, de atreverse a modificar, a meter mano para aportar algo diferente, cambiar el orden de las escenas, agregar o eliminar diálogos, incluir elementos visuales o narrativos para enriquecer ciertos momentos. A veces funciona, a veces no, pero son apuestas que valen la pena, y el simple hecho de arriesgarse a intentarlo me parece digno de aplaudir. Y el anime clásico lo hace bastante. Una de las formas en que más me gusta es cuando lo realizan a través de la ambientación. Muchas escenas no solo cambian de lugar, sino también del momento del día en que ocurren, consiguiendo cambiar la atmósfera en algunos casos. Como en el entrenamiento de Kenshin con Hiko para que le enseñe la técnica final del Hiten Mitsurugi, en el manga y por extensión en el remake ocurre en un día soleado, pero en el anime clásico decidieron ponerlo bajo la lluvia, y ese simple cambio elevó por completo la carga emocional de la escena. Por su lado, el remake suele aportar de otra manera, es más constante a la hora de no omitir diálogos, y le gusta añadir algunos que enriquecen a la historia y a los personajes. Por ejemplo, el del origen del comportamiento de Sojiro, o todo el episodio del entrenamiento de Sanosuke con Angie, que le dan más profundidad a su relación y podrían hacer que un posible enfrentamiento futuro tenga mucho más peso emocional. Esto no lo sé porque no me he spoileado nada, pero todo pinta que será así. Y creo que todos estos puntos y ejemplos que hemos comentado hasta ahora no son decisiones aisladas, sino en realidad consecuencias de la diferencia fundamental entre ambas adaptaciones: el tono. Algo de lo que nunca he sido fan en casi que ninguna serie son las técnicas con nombre. Son muy de shonen de peleas. Me resultan inconvenientes, interrumpen el ritmo de los combates y, dependiendo con cuánta seriedad se toma la obra a sí misma, puede romper la realidad ficticia que ha creado. Y viendo el remake me estaba percatando que eran pocas, pero siempre, en cada combate, había más que en el anime clásico. Me entró la curiosidad y decidí ir al manga para ver cómo eran originalmente. Y al revisar algunos capítulos me di cuenta que Rurouni Kenshin sí es un shonen de peleas en toda regla. Y eso significa que el remake está haciendo un trabajo prácticamente impecable como adaptación. No solo mantiene los sucesos, los personajes y los diseños, sino que también respeta el tono original de la obra. Rurouni Kenshin en realidad no es tan sombría como se ve en el anime clásico. Es una historia de acción con tintes de drama, dirigida a un público joven, que le gustan las peleas emocionantes, las técnicas llamativas, los personajes con diseños atractivos, pero también de una gran historia, y por eso es que es uno de los mangas más populares de la historia. Pero que no respete el tono original
No quiere decir que el anime clásico sea una mala versión. Sí, puede ser una adaptación imperfecta, se toman muchas libertades, agrega, quita, reordena y modifica muchas cosas a su antojo, pero el resultado es un anime increíble. Es un drama con escenas de acción, y eso es muy diferente. Cuando tiene que serlo es más sobrio, más crudo, más introspectivo. Se nota que está pensado para un público algo más maduro, que quiere ver un buen drama con personajes con más matices, pero que también quiere ver sus peleas épicas y gags cómicos de vez en cuando. Y ambas versiones están bien, tienen objetivos diferentes y apelan a públicos diferentes. Al final, cada una hace bien lo que se propone. El anime clásico toma la historia y los personajes y los amolda a un tono más serio, convirtiéndose en su propio producto. Y el remake busca ser una adaptación más fiel y mantener el espíritu de shonen de peleas que tiene el manga. Y eso, para mí, en ambos casos, está perfecto. Adelantada la conclusión, hablemos sobre uno de los grandes males del anime, el relleno. Esta segunda tanda de episodios, tanto del anime clásico como del remake, incluyen material que no aparece originalmente en el manga. Eso significa que tienen relleno, ¿no? Pues no creo que sea así. Tenemos que hacer una distinción entre lo que conocemos como relleno y lo que realmente es una expansión de contenido. El relleno como tal surge cuando un anime se está transmitiendo sin que el manga en el que se basa esté terminado. ¿Y qué pasa ahí? Que para evitar que el anime alcance al manga y no haya material que adaptar, se inventan historias que, valga la redundancia, rellenan el tiempo mientras el autor avanza en la obra. Es una medida práctica, aunque muchas veces sale mal y terminamos con arcos que reutilizan la fórmula de uno anterior, con personajes que nunca vuelven a aparecer o con sucesos que deberían hacer crecer a los personajes canónicos pero que no sucede así. Y como poco a poco ha ido cambiando la forma en que se produce el anime, sustituyendo el formato de serie de larga duración por el de temporadas, cada vez sucede menos este fenómeno. Entonces, el contenido agregado en ambas versiones no es relleno, porque no tiene como objetivo alargar, sino aportar. El del anime clásico siendo más homogéneo e imperceptible. Una escena por aquí, un diálogo por allá, un flashback por acullá. Por ejemplo, cuando Kenshin y Saito se encuentran con Shishio por primera vez y este narra los momentos previos de su renacimiento. O agregando esos flashbacks del primer encuentro de Kenshin con su maestro. En estos casos, siempre es con la intención de enriquecer a los personajes para que los entendamos de mejor forma. Por su parte, el remake, primeramente, al igual que en la primera temporada, añade contenido que sí es canónico, pero que se publicó después de que el manga terminase. Antes de la aparición de Saito, vimos los últimos días de Kenshin como vagabundo antes de conocer a Kaoru, ese mini arco con la doctora extranjera. Y ahora, en esta segunda temporada, tenemos un episodio dedicado a sus primeros días como vagabundo, justo después de dejar atrás su vida como el Batousai. Es un excelente preludio a lo que será su reencuentro y entrenamiento con su maestro. Pero el remake no se limita únicamente a añadir este tipo de mini historias, también expande varias peleas y las hace más espectaculares, sumándole técnicas nuevas o solamente extendiendo su duración, como en el Aoshi contra los 4 monjes, Kenshin contra Senkaku o contra Cho. Sumado a estos, el cambio más notorio respecto al manga llega en el último tercio de la temporada. A partir del episodio 16 es donde empieza a desviarse bastante del material original, dándole no solo más diálogos y escenas a personajes importantes, sino que le da nombre, personalidad y tiempo a personajes secundarios del incidente de Kyoto. En el anterior video comenté que por parte del anime clásico me encantó el agregado de las nietas del Doctor, porque aunque no fueran canon, aportaban muchísimo al personaje de Kenshin. Con los nuevos personajes del remake ocurre algo similar, pero no con un personaje en específico, sino con el propio arco. Tenemos la participación de Megumi en esta parte,
mucha más interacción entre los Yupon-gatana, y hay escenas que muestran cómo se sienten tanto la facción de la policía como los subordinados de Shishio respecto al plan de incendiar Kioto. Estas escenas y diálogos enriquecen el conflicto, lo aterrizan y hacen que no se sienta únicamente como una lucha en las sombras entre personajes sobrehumanos, sino que también se ven involucradas personas comunes, lo cual le da una dimensión más humana y tangible a lo que está por suceder. Eso sí, como en toda decisión de modificar el guión, puede haber aciertos y desaciertos. Hay escenas que funcionan muy bien y otras que se sienten un tanto forzadas o innecesarias. Un caso que me pareció muy bien logrado es la pequeña pelea que tienen Kenshin y Aoshi. Le da mayor profundidad al arco de corrupción de Aoshi y sirve como una especie de anticipo para su verdadera batalla, que una vez más no sé si realmente ocurrirá en algún momento. Pero también hay del otro lado. Algo que no me terminó de convencer es cómo se manejó la reacción de Shishio cuando Sanosuke destruye el barco. En el anime clásico sucede todo tan deprisa que parece ser más un despiste de Shishio por subestimar la situación y a Sanosuke. En el remake es la consecuencia de su arrogancia. Le dicen a la cara que volarán el barco y como si no le importara realmente lo que ocurre, lo deja marcharse sin mandar a nadie para detenerlo. Pero el incendio o intento de incendio de Kioto termina originalmente de forma tan abrupta que habría sido un cierre anticlimático si lo hubieran hecho igual en el remake. Así que entiendo y valoro las decisiones que tomaron para darle mayor peso y emoción a la recta final de la temporada. Y como último apartado a comparar, la música, la banda sonora, la OST, los temardos. El principal comentario que me dejaron en el anterior video. Y sí, se me pasó, a pesar de que es un elemento fundamental en cualquier obra. Se me olvidó comentarlo, pero ahora vamos a hacerlo. Pienso que una banda sonora mediocre, o hasta entre comillas, mala, no arruina una serie. Simplemente pasa sin pena ni gloria. Pero cuando la música es buena y está bien implementada, es capaz de elevar cualquier escena y darle muchísimo más peso emocional. El anime clásico cuenta con un repertorio de temas bastante amplio, y la verdad es que se sienten bastante orgánicos. ¿Qué problema le encuentro por mencionar algo? La forma en que implementan esa música, porque siempre hay una canción, casi como si le tuvieran miedo al silencio, como si no pudieran permitir que una escena respire sin tener algo de fondo sonando. Y sí, los temas son muy buenos, a veces los escucho mientras estoy trabajando, no tengo queja de la calidad, pero sí de la insistencia. A veces el silencio o el sonido diegético puede decir mucho más que una canción, y en el anime clásico parece que quisieron explorar eso muy pocas veces. El remake, en cambio, se va al extremo opuesto. Hay muchos momentos donde no hay música, solo el sonido ambiente y los diálogos, pero cuando la música aparece, no es que los temas sean malos, pero es evidente que el catálogo es mucho más limitado. No tanto por la cantidad de temas, sino porque muchos de ellos se sienten similares. Carecen de esa personalidad única que te permita asociarlos con momentos o personajes en específico. Los reutilizan en diversas situaciones con diversos personajes, lo que impide que cada escena o personaje tenga una identidad sonora propia. Esto provoca que los temas se vuelvan repetitivos y acaben cansando muy rápido. Oh, ahí viene una escena alegre y el único tema alegre. Una escena triste, el único tema triste. Escena de acción, el único de acción, y así. Ya para ir cerrando el video, creo que lo más justo que podemos decir es que, al final, cada quien va a tener su preferida y sus razones para ello. Cada quien le dará más peso a ciertos aspectos positivos y pasará por alto otros detalles negativos, porque ambos animes hacen cosas bien y mal. Si te gusta el anime clásico, perfecto. Si prefieres el remake,
también está muy bien, pero que te guste una no convierte automáticamente a la otra en la mala. No se trata de cuál es mejor o peor, sino de entender que son adaptaciones diferentes, con objetivos distintos y dirigidas a públicos distintos. Y partiendo de eso, es que se puede valorar el trabajo de cada una. Y justamente por eso me parece tan interesante esta forma de ver esta obra, el analizar cómo cada adaptación resuelve cada escena, cómo amplían o enriquecen el material original, en qué momentos brilla más la versión clásica y en cuáles el remake propone algo que funciona mejor, porque hay decisiones que funcionan en un contexto y en otro no, y eso es parte de lo que hace que esta comparación tenga sentido, entender que hay muchas formas de contar la misma historia y que cada una puede aportar algo diferente. Eso sería todo por mi parte. Si te gustó este video, deja un me gusta, un comentario, compártelo con tus amigos y si sale pronto, nos veremos en la comparativa con la tercera temporada. Adiós.